Ya, ahí ya estamos grabando entonces, como les estaba diciendo, para retomar lo que habíamos dejado la clase anterior. La burguesía es un grupo social sumamente importante que está ligado totalmente eh, a todos estos cambios que estábamos mencionando. Recuerden que aquí estamos pasando de una sociedad absolutista a una sociedad que comienza a cambiar. ¿Cómo podríamos definir a la burguesía? Primero decir que fueron un grupo heterogéneo, o sea, muy diverso, no eran solo comerciantes, para que ustedes lo tengan claro, sino que incluía a distintos tipos de personas, profesionales, artistas, científicos, comerciantes, entre otros, pero que más allá de sus profesiones o del lugar que ocupaban, no tenían un rol preponderante en esta sociedad. Aquí estamos hablando sobre todo en el contexto del siglo XVIII, lo cual obviamente los llevó a solicitar, en definitiva, mayor poder y más cargos políticos. Esto lo podríamos llevar después a lo que fue, por ejemplo, en Chile, al grupo de los criollos, que era el grupo que tenía poder económico, pero no así poder político. Entonces con la burguesía ocurre algo similar, pero mucho antes, que es un grupo social que va adquiriendo poder económico, pero no así poder político. ¿Cómo eran en general los burgueses del siglo XIX? Primero, existía una importante valoración respecto al esfuerzo individual. O sea, ellos tenían como premisa de que para poder lograr algo dependía en esencia de la persona, que no tenías que depender necesariamente del Estado o de otra cosa, sino que el esfuerzo individual era lo que te iba a dar éxito en esa sociedad. Y de hecho destacaba que si ellos habían logrado tener mayor poder económico, había sido gracias a su esfuerzo individual, más que a otra cosa. Otro punto es la importancia de los valores en el trabajo y la familia, eh, es decir, un grupo bastante conservador en este sentido. Importancia de la vida familiar, la dignidad del trabajo, etc. La relación con el consumo y el ocio, una forma de manifestar su naciente poder, era, por ejemplo, asistiendo al teatro, a la ópera, al ballet, eh, porque eso de una u otra forma les daba un estatus social. O sea, se querían mostrar, si ellos estaban teniendo mayor dinero, eh, tenían mayores cosas, querían mostrarlo al resto de la sociedad. Y una forma de hacerlo era a través de esas actividades. ¿Y por qué es importante la clase social burguesa? Por un lado, ya decíamos que ellos comenzaron a requerir mayor protagonismo, porque no tenían el protagonismo político, pero aparte de eso, porque son los que difunden lo que nosotros conocemos como capitalismo, los que hacen que el capitalismo pueda expandirse eh, en distintos ámbitos. Bien, primero, dentro del desarrollo de la economía desde una perspectiva de libre mercado, los burgueses alentaron los cambios en la forma de producción, intercambio y consumo y le otorgaron un valor esencial al capital. Eh, ya mencionábamos que en general, para la burguesía era muy importante el tema individual, el tema del esfuerzo individual, pero aparte de eso, ellos en términos productivos generaron muchos cambios en sus nacientes industrias y cambios que a la postre terminarían significando lo que nosotros conocemos como el capitalismo, todo lo que está involucrado en eso. También, a partir de esos mismos cambios, ellos generaron distintos tipos de avances en la tecnología. Cuando ustedes estaban en primero medio, por si no lo recordaban, nosotros en algún momento hablamos del concepto de progreso indefinido. En ese contexto se sentía que había que avanzar de forma constante y que no se sabía hasta qué punto iba a llegar ese avance tecnológico. Y un grupo social que lideró esto, obviamente, fue la burguesía, porque eran los que tenían el poder económico, por ejemplo, para fomentar la creación de nuevos tipos de maquinarias, entre otras cosas.
porque eran los dueños de las distintas industrias que existían. Además de eso, se encargan de modernizar el Estado a través de, por ejemplo, nuevos tipos de cargos políticos, entre otros. También defendieron la separación de los poderes públicos. Ya lo mencionaba en la clase anterior, pero no está de más recordarlo. Separación de los poderes públicos, poder ejecutivo, legislativo, judicial. Promovieron también los distintos derechos individuales y la soberanía popular, que es que las personas puedan elegir a sus representantes. Pero como lo estábamos también explicando en la clase de educación ciudadana, tampoco se refiere a que todas las personas. Aquí todavía existía una desigualdad bastante notoria. Antes de pasar al tema del liberalismo económico, ¿alguna duda o consulta respecto a lo anterior? No sé si alguien... No, mister. ¿No? Ya, continuamos entonces. Muy relacionado a este tema de la burguesía es obviamente el del liberalismo económico. Ya en principio de esta presentación hablábamos del liberalismo, que es una doctrina social, económica, política, que surge en Europa a fines del siglo XVIII. ¿Ya? Y aquí el personaje que viene a crear o a liderar esto fue un economista llamado Adam Smith, que es el que viene como a generar los distintos principios de este liberalismo económico. ¿Cuáles son esos principios o preceptos? La búsqueda del máximo beneficio personal. Para los defensores del liberalismo, la iniciativa privada era el factor principal para el movimiento de los mercados. O sea, aquí en tu negocio, en tu industria, aquí lo esencial es que tú puedas adquirir la mayor cantidad de ganancia posible. Eso es en esencia. Otro precepto fundamental es que el Estado no puede intervenir. Aquí se hablaba de que de las libertades de las personas, pero no solo de las libertades de las personas, sino que de las limitaciones que tiene el Estado. El Estado no puede intervenir si es que tú estás, por ejemplo, iniciando un negocio o tienes un negocio, no debería intervenir desde este sistema económico, porque eso generaría problemáticas en el primer precepto, que es el tema del máximo beneficio personal. El rol debía tener un Estado limitado en la economía, no debía ser un actor principal, sino más bien un actor que viene a regular, a ordenar, pero no a participar. El libre mercado, que de hecho el concepto de libre mercado hoy día también es muy utilizado, es otro de los preceptos económicos del liberalismo económico. ¿A qué hace referencia? Se obtiene de la relación entre los consumidores y los productores. Y allí, de forma natural, se va sabiendo lo que la gente necesita y las empresas o las industrias lo van fabricando, de acuerdo a esas necesidades. El Estado no interviene allí, o desde este punto de vista de este sistema económico no debe intervenir ahí. O sea, el Estado no puede ir a una industria y decirle, tiene que fabricar esto. No, es la industria, en base a lo que requieren los consumidores, la que va a definir qué es lo que va a producir. Otro precepto es la acumulación del capital y la competencia. Cuando hablamos de capital, en esencia se hace referencia al dinero, pero no solo dinero, existen distintos tipos de capital. La maquinaria dentro de una industria es capital, las personas que trabajan dentro de una industria son capital humano, porque es lo que el capital es lo que te permite a ti desarrollar tu industria y obtener ganancias. Entonces, por ejemplo, si decimos que las personas son capital humano, es porque las empresas sin las personas o sin determinadas personas no van a producir, no van a poder ganar. ¿Ok? Y la defensa de la propiedad privada. Aquí todo debe ser exclusivo para ti y para tu familia. Por eso hablábamos en un principio de la búsqueda del máximo beneficio personal. Evitar, en general, tratar de aportar hacia el Estado o que el Estado intervenga en tu patrimonio. Por eso defienden al máximo nivel la propiedad privada.
Ese también es un tema aparte. Entonces hemos hablado lo del valor de la burguesía, el rol de la burguesía, y también de cuáles son los principios o preceptos económicos del liberalismo. Todo esto que mencionábamos se da en el contexto sobre todo de Europa, pero no significa que no haya ocurrido nada en Europa, al contrario. Estos cambios que se estaban dando en Europa trajeron muchos cambios en América, que son los que a nosotros principalmente nos interesan. ¿Cuáles son algunos de estos cambios o de la forma en que influyó el liberalismo? Primero, en el deseo de autogobernarse por parte de los países. Los países americanos en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, principio, pertenecían a España, a Portugal, entre otras cosas, ¿ya? Pero a partir de estos cambios que se van dando gracias al liberalismo, es que comienzan varios personajes dentro de estos países a buscar eh, una especie de independencia, de no tener que depender, obviamente, de otro país. ¿Ya? Si el liberalismo tiene que ver con las libertades de las personas, entonces si existen esas libertades, ¿por qué vamos a estar limitados a lo que nos dice un rey que vive en otro país? ¿Ya? No tiene sentido eso. Ese es uno de los cambios. O de la influencia del liberalismo en América. Otra cosa es la lucha por los derechos individuales. Eh, Aquí el rol de la Revolución Francesa y lo que dejó la Revolución Francesa es también muy importante. Y las políticas liberales y republicanas, por ejemplo, el que existe una constitución, o sea, una de las primeras cosas que realizan las autoridades cuando ya sea Chile o los distintos países americanos se independizan, es la creación de constituciones. Y eso no fue una idea que nació allí mismo, sino una idea que venía desde Europa, que venía gracias a esto del liberalismo. La libertad de enseñanza, las políticas de libre comercio. Recuerden que antes, si hablamos de la situación de América, en América existía un monopolio comercial, que significaba que las colonias americanas solo podían negociar con España. Eso cambia posteriormente y en este contexto más aún, y se decreta una libertad de comercio. Disminución de la influencia de la Iglesia Católica, entre otros puntos, trajo como consecuencia la influencia del liberalismo en América. ¿Alguna duda o consulta respecto a lo anterior? ¿Alguien que no haya entendido algo, que haya algún concepto que le esté costando un poquito más? Para que lo pregunte de inmediato, por favor. Sin miedo, chiquillos, pregunten. No, profe. No, pero vaya más lento porque se me está enredando mucho todo esto. Ya, es que claro, mira, lo anterior lo fue un poquito más rápido porque, bueno, yo se los había dicho, pero en teoría todo esto son cosas que ustedes vieron en primero medio, ya, pero voy a hacer caso a tu solicitud y voy a ir un poquito más lento, sobre todo ahora en esto que es como, que es algo que no habíamos visto. Lo anterior, lo que dije recién, estaba ligado a la clase pasada, pero en esto voy a ir un poquito más lento. Bien, aquí ya les dije que después de otro tema importante, aparte del liberalismo y la burguesía, es el surgimiento de los estados nacionales. Y para ello vamos a hacer el análisis entonces del concepto de nación, que tiene directa relación con esto, con el surgimiento de los estados nacionales. La imagen que ven en pantalla, ¿cómo podrían interpretarla? Y cómo se asocia la imagen de la pantalla al concepto de nación. ¿Quién puede aportar algo ahí? De forma voluntaria, ojalá, porque si no, igual los voy a ir eligiendo para que den idea. Pero ¿qué tiene que ver la imagen que aparece allí con el concepto de nación? El mister de la imagen más se recalca como la diversidad, puede ser, de la nacionalidad de cada uno. Por ejemplo, hay diferentes colores de piel, formas de vestirse y todo eso. Sí, muy bien, Leticia. Muchas gracias. Ese es un punto muy importante, la diversidad.
¿Algo más que alguien logre observar en la imagen y que crea que tenga Eso relación? como que solo somos como, ahí con el tema de nación, que solo hay una, por ejemplo, no sé si sirva, pero como que al final todos están en un mismo como espacio con diversidad, como dijo la Leti. Ok, sí, muy bien. Muchas gracias, Araceli. Interesante también lo que menciona allí la compañera, porque, o sea, lo podemos ver desde distintos puntos de vista. Por un lado, efectivamente, la diversidad. Todos somos distintos, pero a la vez que todos estamos dentro de un territorio tal vez muy similar. En este caso, todos vivimos obviamente en este planeta y más allá de ser distintos, pero hay muchas cosas que compartimos. ¿Alguna otra idea? Creo que en todo caso, por lo que mencionan las compañeras, es suficiente para iniciar con la definición del concepto de nación. Bien. Vamos al origen de este concepto. Ya. Bueno, recordarles que idealmente si tienen algún cuaderno o un computador o lo que sea, para que vayan anotando ciertas cosas que tal vez son importantes. No la diapositiva toda, porque la clase va a estar grabada, después lo pueden hacer con calma si quieren. Pero hay cosas que tal vez son importantes para que ustedes mismos no se olviden. Y la idea es que las vayan anotando. Miren, el concepto político de nación se difunde a partir de la Revolución Francesa. Nuevamente, la Revolución Francesa. Eh, la Revolución Francesa que vamos a ver ya en un tiempo más en detalle, obviamente trajo una serie de consecuencias para la sociedad en general. O sea, hemos hablado de que eh, esto del poder elegir a las autoridades tiene que ver con la Revolución Francesa, ahora estamos hablando de que el concepto de nación tiene que ver con la Revolución Francesa, entonces un proceso histórico muy importante. Entonces surge en este contexto para referirse a quién, al conjunto de ciudadanos o personas ligados entre sí por el contrato social que les otorga derechos y deberes. Eh, Conjunto de ciudadanos o personas ligadas entre sí. ¿Ya? Esa es como la primera definición que podríamos dar de nación, ¿ya? Pero hoy en día, cuando hablamos de nación, hablamos de algo mucho más amplio, mucho más profundo que lo que aparece allí. Sino que aparte de que en una nación viven personas que están ligadas entre sí, tiene que ver con grupos de personas que comparten dimensiones culturales, dimensiones étnicas, lingüísticas e incluso históricas. O sea, no tiene que ver solamente con que en un papel diga que, por ejemplo, somos chilenos, o que en nuestro carnet diga que nuestra nacionalidad, ahí estamos hablando del concepto de nación, eh, no basta con que solo ahí diga que somos chilenos. O sea, en un carnet puede decir que tú tienes la nacionalidad chilena, pero ¿qué pasa si tú no vives, en definitiva, cómo lo hace un chileno? ¿Eres parte de esa nacionalidad? Tal vez en términos legales sí, pero en términos más simbólicos no. Porque la nacionalidad tiene que ver con estos otros aspectos, con el aspecto de compartir distintas cosas. A ver, denme un momento, que mi hijo me está haciendo una pregunta. Ya, disculpen, que me estaba haciendo una pregunta y estaba ahí que rato mirándome. Miren, entonces, lo que yo les iba a preguntar, eh, díganme algunos ejemplos de cómo se refleja la nacionalidad en términos culturales o históricos. ¿Qué cosas nos ligan en ese sentido? Por ejemplo, a los chilenos. ¿Qué cosas nos liga culturalmente o históricamente? Cualquiera de ustedes puede aportar. Como los sucesos que pasaron y que nos marcaron a todos. Sí, muy O bien. sea, por ejemplo, no sé, por el tema del año pasado de la contingencia, ¿Mm? que fue un tema que nos unió como a todos los chilenos, entre comillas. Sí, muy bien. Muy bien, ahí ahora se le menciona algo reciente, pero que a la vez también nos hace sentir parte, en este caso, de una nacionalidad. Vayan dándome más ejemplos de otras dimensiones, históricas, culturales. El El yo 18. creo, yo creo más que nada
que en cuanto a en Chile, en cuanto a nuestra región en sí se habla mayor parte español, pero también los modismos y las maneras de hablar son algo que nos destaca por sobre nuestros, ¿cómo se podría decir?, compañeros latinoamericanos, ya que cada Mm, uno tiene una manera propia de hablar el español, compartiendo un claro, mismo idioma. Y sí. étnico por también los rasgos culturales presentes en cuanto a la cultura mapuche, que se ve presente también en cuanto a nuestra sociedad. Ok, muy bien, muchas gracias, Matías. Por ahí, entre paréntesis, Mister, sí, Miss, disculpe que le moleste, la Constanza Barría quiere ya, ingresar. ¿Se la puede aceptar, por favor? a ver, Miss, me voy a fijar porque, Ya, gracias. em, espera un poquito, voy a buscar Ya, aquí, es que no me aparece ninguna solicitud, Miss. no, ya, No le sé voy a si, decir que me dígale estaba... que salga, no sé si está Y ahí, vuelve a entrar. y que vuelva a Ya, entrar porque ahí me va a ya, aparecer. Eh, bueno, aparte de lo que mencionaba Matías, entre paréntesis, Aníbal algo esbozó ahí un par de conceptos, el 18. El 18 o lo que nosotros, o sea, si yo les digo el 18, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí entendemos a qué se refiere Aníbal. Y eso tiene que ver con que somos parte de una nacionalidad. Eh, y de eso se trata, que son cosas que podemos entender porque vivimos en este caso en un mismo territorio o dentro de un mismo territorio, y porque compartimos ciertas características culturales que son propias de nuestra nacionalidad. Eh, Matías lo mencionaba, por ejemplo, con el tema lingüístico, el tema del po. Se da en general aquí en Chile. No he escuchado un colombiano que al final de una frase la termine con el po, a diferencia de nosotros los chilenos que constantemente lo utilizamos. Eh, por eso aparecía o aparece allí en pantalla el término lingüístico. Eso marca un tipo de nacionalidad. Concepto histórico, por ejemplo, la Guerra del Pacífico. Más allá si uno está de acuerdo o no, pero muchos chilenos se sienten parte de esta nacionalidad porque en su momento se dio un conflicto donde nosotros como chilenos nos enfrentamos a personas de otras nacionalidades. Y así podríamos seguir ejemplificando de forma bastante numerosa, pero vamos a continuar. Después yo creo que si alguien más se acuerda de algún otro ejemplo lo puede decir. Se me escapaba el tema gastronómico. Las comidas que existen aquí son propias de esta nacionalidad. Eh, o pueden haber comidas que se adapten a nuestra propia forma de vivir. ¿Ok? Ahora, el concepto de nación o de nacionalidad también podríamos llevarlo a un extremo, que en este caso tiene que ver con el nacionalismo. A ver, nacionalismo no significa que inmediatamente sea algo que está al extremo, pero sí podría llegar a ese punto. Y cuando llegamos a extremos sabemos que eh, se pueden terminar dando cosas que son negativas. En este caso, por ejemplo, el nacionalismo que surge en Europa exalta el sentimiento de unidad de una comunidad que comparte ciertas características y fomentó el deseo de los pueblos que sus fronteras políticas coincidieran con los límites de su comunidad nacional. En resumen, para explicarle toda esa frase que aparece allí, tiene que ver con que, por un lado, se hace un énfasis, se recalca el hecho de que somos parte de un solo país, de una nacionalidad, y que por lo mismo no tenemos que soportar ciertas cosas o que debemos marcar la diferencia con la gente que no habla mi mismo idioma, por ejemplo. Entonces, por esa razón, se van creando divisiones y se van generando estas fronteras que hoy en día existen. Bien, pero eso es en el contexto de Europa. Después igual obviamente llega a América, pero lo que se menciona acá es en el contexto de Europa. ¿Cómo se van formando los estados nacionales? Eh, Existen dos
como dos procesos. Por un lado, los movimientos que generaban división, o sea, que desde un país o desde un territorio que había sido muy amplio, se van creando nuevas naciones, o desde otro que se van uniendo territorios más pequeños para formar un nuevo país, una nueva nación. ¿Ya? Son esas como dos posibilidades que existen. Cuando yo les mencionaba recién lo del concepto de nacionalismo, y les decía que se puede llevar a un extremo, tiene relación con lo que aparece en pantalla. Antes de eso, la Araceli dice, profe, ¿a qué se refiere con estados nacionales? Araceli, nos referimos a un país. ¿Ya? Cuando hablamos de un estado nacional, estamos hablando de un país. Ahora, obviamente, un país que tiene ciertas características. Por un lado, existe en este caso un ordenamiento político, pero no tiene que ver solo con eso, sino que aparte de eso hay un territorio en común. ¿Ya? O sea, nosotros los chilenos, aparte de todo esto cultural que hablábamos, existe nuestra frontera y nosotros estamos dentro de un Estado nacional. ¿Ok? No sé, Araceli, si se entiende allí o todavía queda con dudas. Sí, profe, gracias. Ya. Lo que aparece en pantalla entonces tiene relación con lo que decíamos que podría ser una problemática, que es cuando este nacionalismo se lleva a un extremo. A ver, si yo les digo, por ejemplo, chiquillos, somos todos chilenos y pucha, sintamos orgullosos de ser chilenos, ¿eso tiene algo malo? ¿Creen ustedes que sí o que no? No. No. ¿No? ¿Ya? En general yo creo que piensan que no. Ahora, ¿qué pasa si yo, aparte de ese discurso de que somos todos chilenos, pero lo utilizo en un contexto de que yo, por ejemplo, soy una autoridad política y supongamos que estoy en un conflicto político con otro país? Y les digo que somos todos chilenos y tenemos que defender nuestro territorio, cueste lo que cueste. O tenemos que ampliar nuestro territorio porque nosotros somos mejores que el resto de los países. ¿Ahí creen que hay un problema? Sí, ahí sí. Sí. Claro, ahí se entiende la forma de, bueno, ahí tiene que ver con el discurso, pero este discurso de nacionalista se ve sobre todo remarcado en el contexto de las guerras mundiales. Bueno, y de una guerra en general. O sea, si nosotros hablamos de la guerra del Pacífico, más allá de que hay un tema económico, pero también se exalta este sentimiento nacionalista, de que un soldado tiene que ir a la guerra para defender su país. Me imagino que eso lo han escuchado alguna vez. Pero en el contexto de guerras mundiales es mucho más notorio, y sobre todo porque hay un personaje o algunos personajes que logran destacarse en este sentido. Adolf Hitler fue líder del Partido Nacional Socialista. Ven que ahí aparece nuevamente el concepto de nación, pero aquí fue en una idea de que ellos se sentían muy superiores al resto, hablaban de que dentro de su nación ellos debían lograr expandirse hacia el resto de Europa, ¿ya? Y eso trajo obviamente una problemática que finalmente fue lo que desembocó en una guerra, aparte del genocidio que ocurrió por el hecho de que al ser parte de una nación y de fomentar este nacionalismo extremo, terminaron asesinando a un grupo importante de personas que no cumplían con esas características, ¿ya? Por eso la definición que aparece ahí en pantalla. ¿Alguna duda o consulta? ¿No? Todo clarísimo. Mister, Dígamelo. este tema más como lo de esto del discurso y todo eso, ¿Mm? como más la persona que lo diga, por ejemplo, que encuentra que se le está yendo la dignidad al país o cosas así, como que ¿Mm? lo toma más personal, ¿o no? Claro, es que podría tomarse de forma personal o iniciar de forma personal, pero a la vez es un problema si es que logra expandirse a un grupo importante de personas. En este caso, por ejemplo, nosotros reconocemos a Hitler y el discurso de nacionalismo extremo que él tenía, pero si él no hubiese logrado tener influencia sobre el resto de la sociedad,
hubiese pasado desapercibido, pero en este caso no fue así, porque a través de su discurso nacionalista extremo, logró llevar a parte importante de su población a una guerra. Entonces, claro, puede ser personal, pero puede terminar desembocando perfectamente en algo más general como sociedad. ¿Ya? Por eso allí aparece en pantalla el ejemplo de esto. Miren, vamos a finalizar esta primera parte, ya no nos va quedando tanto, ¿ya? Menos de un minuto, mister. Sí, así que voy a finalizar y les voy a enviar la media invitación para ir ya haciendo la parte final, ¿ya? Ya.